Hola. ¿Audio y vídeo? No, estamos solo con el audio. Vamos a ir probando poco a poco porque quien me conoce sabe que esto tiene sus cosillas. Sí. Se oye dos Ya veces tenemos un problema aquí. el audio. Soy yo. Sí. Oye, pues casi no hay retraso entre la retransmisión y lo que estoy diciendo. Está bien saberlo. Bueno. Sí, hay. Pues ahora no puedo quitarlo. Vale, me salgo. Bueno, vale, pues sí, salte. Para variar, bueno, quienes seáis nuevos, hola, bienvenidos. Ahora nos vemos las caras. No sé, mira, ahora sí me dice 9 espectadores. Es que estaba en un momento Gatos Rodinger. Vosotros hablabais, pero no os veía. Vale, pues viendo que el sonido va, voy a toquetear unas cosas y ahora volvemos. Estamos. Nos vamos a ir para allá. A la 1, a la de 2 y a la de 3. Voy a quitarlo. A ver, ¿quiere transicionar esto? Creo que hemos transicionado y aparecemos. Estamos en vuestras pantallas, se nos ve, se nos escucha. Tú también puedes hablar. Eso, que se nos oiga las dos. Necesitamos confirmación de que esto está funcionando. Sí, bien. Se nos ve y se nos oye. ¡Estupendo! ¡Vamos! Bueno, no sé qué narices hacéis aquí. Yo, si fuera vosotros, no estaría aquí. O sea, lo de hablar de lógica y pensar sobre la lógica, no sé a quién le puede apetecer. Pero bienvenidos raros, gracias por estar aquí. Yo soy Nerea, soy la filósofer, soy la encargada de hacer que la filosofía sea bonita o intentarlo y traer a gente bonita que nos hable de cosas interesantes. Entonces, pues bueno, hoy tenemos aquí a mi querida amiga Claudia, que, bueno, es doctora en filosofía, profesora de la Universidad de Málaga, Autónoma de Málaga, ¿no? Si lo he dicho bien, Autónoma de Málaga. No, sin autónoma. Sin autónoma. Sin autónoma. Es que claro, tú eres UMA y yo soy UAM. Y entonces ahí es donde me he venido yo arriba. Digo, esa A es de autónoma, no, es de Málaga. Porque decir Universidad quedaba muy corto. Entonces le habéis puesto la A ahí para... Vale. Y nada, eso, es doctora y hay que remarcar lo de que es doctora porque cuesta mucho hoy en día sacarse las tesis y esas cosas, entonces hay que remarcar el valor de ser doctora a día de hoy. Y nada, pues eso, está especializada en lógica y aquí estamos para pasar una tarde la mar de divertida. Gracias por estar aquí y te paso la palabra. Así, directamente. Hombre, directamente no, te he hecho una presentación estupenda. Ahora si quieres tú cuenta cómo me has llegado a conocer a mí, por qué estamos hoy aquí. Si quieres la parte divertida te la dejo a ti. O anecdótica, vaya. Vale, bueno, me puedes interrumpir todas las veces que quieras por si hay cosas que se me olvidan. ¿Cómo te conocí? Pues porque creo que las dos tenemos así un punto de pequeña locura. A mí un día me dio por enviarte un mensaje este verano porque estaba de viaje pasando por Salamanca y se me ocurrió invitarte a un café y tú dijiste que sí. A partir de ahí pues, fueron varios cafés, varias Coca-Cola y bueno, echamos un día completo al final en Salamanca, maravilloso. Y la cosa es que eso, pues yo creo que congeniamos muy bien. De hecho, me acuerdo que de las primeras cosas que me preguntaste es a qué me dedicaba. Y te dije a la lógica. Y
Como diciendo, ¿por qué te interesa lo que hago? Y sí, curiosamente sí, me interesa bastante. Y no sé qué más contar. Bueno, obviamente hemos tenido todo tipo de charlas sobre la importancia de la lógica, no es esa asignatura maldita que prácticamente todo el mundo, aunque cada vez menos, también hay que decirlo, pero que prácticamente todo el mundo odia cuando entra en la carrera y se deja para los últimos cursos. Que a ti también te pasó, de hecho, me contaste tu experiencia con la asignatura. La experiencia mía ecológica ha sido, o sea, es como para conversación de estas, de las charlas TED, ¿no? De superación. O sea, yo la odiaba a muerte. Suspendí, bueno, la de lógica 1 creo que la pasé sin pena ni gloria. Y lógica 2 suspendí 2 veces y la tercera saqué ¡matrícula de honor! ¡Superación! Y ahí fue cuando averigüé que la lógica era mucho más que matemáticas y que tenía cosas súper guays y que era un mundo espectacular. Y todo fue gracias a un profesor que también fue el que me enseñó programación y que provocó que pues yo me dedicara a hacer webs y acabar haciendo todo esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Pero eso, que la cosa fue... se puede ver lógica de otra manera y se puede hasta sacar matrículas de honor odiando la lógica. Y esa historia me parece como muy conmovedora para contarla un día como hoy. Pues sí, y luego, bueno, como resto de presentación, es verdad que desde que nos conocimos hemos hablado innumerables veces de todas las cosas que tiene la lógica. Nos comentan que espera, Clau, que se te oye bajito. Que se me oye bajito. Sí. Pues, o sea, por la retransmisión. Espera, no sé. Me voy a acercar el micro un poco más. ¿Se nos oye así mejor o no? Es que esta es la parte técnica, que también tiene que ver conmigo. Pero, vale. Eso, no sé. A ver, habla otra vez. A ver, ¿qué tal? Chicos, necesitamos feedback, algo mejor. Sí. Yo he subido esto al máximo. Estoy subiendo volúmenes de si no cosas. chillo más. No, hombre, tampoco es eso. Vamos a averiguar las tecnicidades, qué problemas. Un poco mejor. A Nerea se te escucha muy nítido. A mí se me escucha muy bien. ¿Y a ti por qué no? Pues será fallo mío. No, será un fallo mío. O sea, quiero decir, porque yo te oigo bien desde mi casa. Luego debe ser el camino hacia afuera. Pero ¿lo conseguimos que se oiga más o menos o no, chicos? ¿Seguimos o no seguimos? A ver, voy a seguir diciendo hola, ¿se escucha? Tuturu. Yo es que no sé qué más hacer aquí en la zona técnica. Feedback. Se nos ha perdido el feedback. Te recuerdo que yo no puedo ver comentarios ni nada, ¿vale? Que lo que escriban y eso lo tienes que ver tú. Claro, y que ahora me baje yo, claro. Es que si a ti te baja... Ya. Ahora se te escucha bien y a mí se me oye mucho. Bueno, pues ya hablo bajito. Venga, ala, pa'lante. Se los puede seguir bien. Pa'lante, perfecto. Pa'lante. Pues nada, ¿por dónde iba? Ya hemos tenido todo tipo de charlas y de conversaciones de, digamos, los estereotipos y los prejuicios que hay con respecto a los lógicos, así en general, o aquellas personas que desde la filosofía nos queremos dedicar a la lógica, no desde la matemática o la ingeniería o tantos otros campos como hay en la lógica. Y ahí, pues, en algún momento surgió la idea de hacer esto, de intentar hablar de la lógica de una manera distendida, contar un poco realmente qué es, en qué consiste, dónde podemos encontrar lógica, que bueno, como Nerea ve metafísica en todas partes, pues yo al final acabo viendo lógica en todas partes. Y dime. No, nada, eso, que también un poco explicar el título de la ponencia de hoy o de las charlas que vayamos a hacer, porque hemos visto que con una creo que no nos va a dar para todo lo que queremos contar, era lógica entre líneas, haciendo un guiño a filosofía entre líneas, que como mi libro era Nerea ve filosofía en todas partes, pero es una filosofía más bien metafísica, vamos a decir más bien por no decir totalmente metafísica,
pues como Claudia lo que hace es ver lógica por todas partes, pues hemos hecho ahí un poco un guiño de situaciones. Y entonces, pues nada, sí, se va a venir. Yo te voy transmitiendo los comentarios de la gente y nos dicen que sí va a haber beef. Y sí, claramente vais a encontraros con momentos de analítica versus continental y ese tipo de cosas. O metafísica versus lógica, ¿no? Una cosa así se puede decir. Así que te doy la palabra y luego voy yo con mi camión a destruirte un poco. Vale, perfecto. Intentaré estar preparada. Bueno, yo creo que la presentación más o menos está hecha. La lógica, lo dicho, es esa asignatura que está ahí, que es obligatoria y que, por desgracia, pocas veces se explica por qué es obligatoria. Es decir, por qué realmente tenemos que entender lógica y por qué esa asignatura que se explica completamente desde las matemáticas, porque al final lo que se ve son símbolos, chirimbolos, con reglas y fórmulas, que yo lo sé, si yo lo explico, pero es que sé lo que es. Y se explica de una manera muy desconectada de lo que realmente fue en sus orígenes y de lo que puede llegar a ser si tuviéramos más tiempo. Entonces, no es que sea una excusa, que no tenemos tiempo, pero es verdad que si te dan un solo cuatrimestre para explicar lógica, por ejemplo, en Málaga es un solo semestre para de contar. Bonita, te voy a decir una cosa. A ti te dan un cuatrimestre para lógica, pero es que yo he visto metafísica, filosofía y lenguaje cada uno en un mes, porque es en el trimestre, ¿sabes? O sea, quiero decir, yo me comí un trimestre de estos de lógica en bachillerato. En bachillerato. Uno entero. Porque mi profesor era así, ¿sabes? Entonces, bueno. Vale. Eso. Que no te quejes. Que sí, que sí. Poco tiempo. Sí. Tampoco... No, que excusa no es. No. Eso no que excusa no es porque hay muchas maneras de enfocarlo. Pero sí que como excusa digo eso, que, o sea, como explicación es que no todos son símbolos. Estoy contigo. Obviamente, ahí sí. ¿Ves tú? Si al final no hay tanto desacuerdo. Un poquito. Hombre, si estás aquí es porque algo me gusta de lo que cuentas, ¿sabes? Pero... Hombre. Con pincillas. Sí. Vale. Bueno, yo tenía que preparar unos esquemas y unas cosas. Voy a ir narrando así un poco en general porque esto de que yo veo lógica en todas partes, esto no me lo invento. Si nos fijamos en el lenguaje cotidiano, en la manera en la que hablamos, cuando escuchamos las noticias, hay un abuso de la palabra lógica, ¿vale? Constantemente se habla de, lógicamente las cosas son de esta manera. La gente habla de la lógica de la empresa, la lógica del programa. Y luego se habla constantemente del razonamiento lógico, del razonamiento matemático. O cuando quiere decir que algo es caótico, se dice es que no tiene lógica. Vale, sí. Entonces, ¿la lógica qué es? Porque la lógica, según todas estas interpretaciones, puede ser sentido, estructura, orden, razón, coherencia, algo cuadriculado, adecuación al medio, un argumento. Aquí hay un problema. Es decir, usamos el término de demasiadas formas y pocas veces se explica realmente lo que es. Y bueno, eso es un poco la idea de hoy. Que vamos entonces a poner más en claro lo que queremos decir cuando decimos lógica dentro de filosofía, ¿no? O sea, porque entiendo que igual que puede pasar con la palabra, yo qué sé, posmodernidad, que se utiliza así como muy a lo loco, o la idea o la palabra de naturaleza o libertad, que también está muy de moda últimamente, dentro de filosofía somos más dados a definir, acotar, explicar lo que significa cada término. Y entonces, pues, está bien intentar definir qué es lógica más allá de P entonces Q, ¿no? Nos vas a decir que es lógica, que no es solo el modus ponency, sus amigos modus. Que están ahí, que están ahí porque es inevitable. A ver, realmente no es fácil. Aristóteles siempre. Ahí ves otro punto de acuerdo. Otro que tenemos. Aristóteles, Hombre, si no fuera por Aristóteles, ni metafísica, ni lógica, ni nada. Aristóteles es el puto amo de todo. Ahora, vamos para adelante. Oye, si queréis, los que nos estáis viendo, que ya sois un montón, yo no sé cómo os habéis venido tan arriba, bienvenidos, frikis de la lógica y compañía. Si tenéis preguntas, dudas y demás, podéis ir soltándolas, que yo luego se las pregunto aquí a Claudia y vamos eso, charlando entre todos. Eso. A ver, ¿por dónde sigo? Un intento de definir lógica.
Fácil no es, porque de hecho en la propia definición acabamos ya adoptando una interpretación concreta. Y claro, a los que nos dedicamos a esto, en concreto a la filosofía de la lógica, nos gusta mucho precisar los conceptos. El problema es que si precisas demasiado, al final te quedas corta y si intentas abarcarlo todo, pues llegamos a que lógica puede ser cualquier cosa. Eso y nada es lo mismo, lo sé. Pero tú inténtalo, intenta hacernos así un apañito de, venga, vamos a cortar por aquí, que parece suficiente. A ver, vamos a empezar un poco con la parte histórica. ¿La lógica dónde empieza? Pues la lógica, como hemos dicho antes, empieza con nuestro querido amigo Aristóteles, que es el que empieza todo lo importante de la filosofía. No todo, pero bueno, está ahí. Siglo III a.C. estamos hablando. Y Aristóteles, que está elaborando su preciosa metafísica, esa ciencia de la filosofía primera, a medida que está haciendo la metafísica, pues se da cuenta de que necesita algún método o alguna herramienta, alguna manera en la que transmitir todas estas ideas. Y ahí pues acude a los conceptos matemáticos y dice, bueno, se inventa la lógica, básicamente, con intención de encontrar algún tipo de esquema o de regularidad o de estructura en aquello o en aquella manera según la cual pensamos. Entonces Aristóteles habla de sus enunciados categóricos, crea toda una estructura perfecta que está al final inspirada en cómo hablamos y según cómo hablamos, pues él deduce cómo razonamos. Hasta ahí muy bien. Esa lógica se queda ahí, es decir, hablamos de que lógica es realmente filosofía. Y ya en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, es decir... Lapso. Desde el siglo III Sí, sí. a.C. hasta el siglo XIX, la lógica que tenemos es la lógica de Aristóteles. Sí. El progreso de la lógica, señores. Se lo han pasado pipa los lógicos de filosofía. Y luego quieren que les demos un valor cuando se han estado tocando las narices durante siglos. O sea, a ver, ganaros un poquito el pan, ¿sabes? No me puedes venir aquí diciendo que no, y que de repente que en el siglo XIX se habéis puesto a hacer un sprint. ¿Cómo va esto? A ver, no están así, ¿vale? Toda la maravillosa Edad Media, lo que se hace es reestudiar, estructurar y, digamos, poner más orden todavía en aquello que había dicho Aristóteles. Es verdad que las bases no se cambian, pero los medievales, pues esas personas que estaban metidas en el convento horas y horas y horas y horas y no tenían nada mejor que hacer, se inventaron un listado de reglas mnemotécnicas loquísimas para aprenderse 300 y pico combinaciones de estas estructuras que se había inventado Aristóteles, y eso es lo que se enseñaba y se aprendía y Como la gente tenía que estudiarse, ¿no? ¿no? Y esas cosas. Era un poco ese mismo plan. Sí, más o menos. Vale, muy bien, me explicas. No, es que en el medievo hicieron sus cositas, ¿vale? Y los ilustrados, quiero decir, en la edad moderna, no sé, nosotros en filosofía, en metafísica sí que le hemos dado ahí cañita y el asunto, ¿no? ¿Vosotros qué? Pues seguimos igual, la lógica estaba muy bien hecha. ¿A qué la íbamos a cambiar si estaba ya muy bien? Hombre, pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno, entonces los lógicos, ¿qué se dedicaban a hacer? Hay formulitas, vale, seguimos. ¿Y qué ha pasado a partir del siglo XIX? Formulitas todavía no, esa es la cosa. Ellos escribían, ellos lo que hacían era escribir la manera en la que estaban argumentando y poner ejemplos, pero las fórmulas no llegan hasta finales del XIX, principios del XX. Ese es el momento en el que hay una crisis entera de la fundamentación de la ciencia, y ahí con Frege, sobre todo, no sé si estás mirando así porque hay preguntas o comentarios o... Tú sigue. Yo sí, es que Vale. entra gente que me saluda exclusivamente y entonces pues pongo carilla de ay, te he leído. Tú continúa. Genial. Bueno, que tampoco quiero ir aquí soltar la chapa, que no sé realmente si esto está interesando. O sea, vamos a ver qué han hecho los lógicos. Se lo han pasado, vamos, Vale, bomba. vale. Entonces, A ver, verdad que han estado dormidos. Sí. Han estado dormidos por bastantes siglos, eso lo mito. Lo que pasa es que llega Frege y lo revoluciona todo. Entonces, llega Frege, finales del XIX, principios del XX, y lo que pretende Frege es poner un orden
según el método matemático y establece la lógica moderna, la lógica matemática. Se inventa un lenguaje maravilloso, aparecen los símbolos, aparecen los símbolos, aparecen un montón de nociones que hoy en día son las que realmente estudiamos. Entonces, cuando se explica lógica hoy en día, lo que se explica es lo que se empezó a hacer en el siglo XIX-XX, no lo que hacía Aristóteles. Que tiene una base en Aristóteles, sí, pero es algo realmente moderno. Vale, mi pregunta ahora es, porque tiene un poco que ver con una pregunta que han hecho antes, y es la relación de la lógica con el mundo. Es decir, hasta el siglo XIX la lógica estaba completamente ligada al lenguaje única y exclusivamente, o se pensaba que la lógica, o sea, que el lenguaje, el mundo, la lógica era todo, o sea, digamos que había una relación entre la lógica y el mundo. ¿O será Wittgenstein el que hace esa conexión de estructuras? Repite eso último, que se ha cortado el audio. Vale, Lo último que has la dicho. relación que hay entre la lógica y el mundo. Es decir, la lógica para Aristóteles estaba ligada al lenguaje, pero el lenguaje, ¿cómo estaba ligado al mundo? Digamos que la misma estructura de la lógica era la misma que tenía el mundo y por eso se podía hablar como se hablaba. ¿Se hablaba de verdad al utilizar la lógica o cómo era esa relación? Vale, la relación con la verdad, a ver, en Aristóteles la lógica lo que intenta es buscar la estructura del pensamiento. Y es verdad que desde Aristóteles ya está la concepción de que el lenguaje está representando el mundo a nivel de correspondencia. Es decir, la teoría de verdad que se aplica desde entonces, la verdad como correspondencia. Se supone que cuando elaboramos un discurso o un pensamiento concreto, estamos realizando concordancias entre lo que se dice y lo que hay en la realidad. Está lloviendo. Con Frege, ¿no? Sería el está lloviendo. Si yo digo está lloviendo, miro por la ventana y cae lluvia sobre el suelo, es que está lloviendo, luego hay una correspondencia, ¿no? Eso es, la verdad como correspondencia. Vale. ¿Y con Frege qué sucede? Y de hecho, ¿Qué ibas a decir? claro, con Frege se mantiene eso, se mantiene la verdad como correspondencia, pero la lógica, digamos, que cobra una importancia bastante mayor a lo que tenía con Aristóteles, porque ahora la propia lógica, digamos que es la que crea de antemano la estructura mediante la cual se van a generar los pensamientos. El cambio está en que ahora la lógica tiene su propio lenguaje y ese lenguaje en Frege, que es más exagerado, luego se ha ido modificando y no es tan exagerado, pero Frege es verdad que pues, tenía unas intenciones muy megalómanas y pretendía que la lógica fuera absolutamente todo. Entonces, en Frege la idea es que este lenguaje simbólico que le inventa de la lógica lo es todo. Que la manera en la que pensamos es siempre con ese lenguaje de la lógica. Esto luego, pues con los años, sobre todo en los años 50 en adelante, con todas las nuevas lógicas que tenemos, esas pretensiones ya se han abandonado y ahora pues los lógicos tienen bastante claro el lugar concreto del mundo en el que se pueden situar. Y al final no es más que interpretar o representar la información, informaciones concretas y cómo esa información se transmite, se transforma, se comunica y tal. Vale, voy a hacer mis maravillosas analogías que se me ocurren, ¿vale? Para esta situación. Al principio, digamos que la lógica sería, es que yo pienso en el código, las líneas de código, ¿vale? Si directamente nosotros, o sea, si nosotros estamos configurados con una determinada línea de código y el mundo está configurado con las mismas líneas de código, por eso podemos conocerlos, porque tenemos las mismas maneras, las mismas estructuras con las que estamos creados. Entonces, al principio, digamos que estábamos, o sea, que el mundo y nosotros teníamos las mismas líneas de código y formábamos todo un parte de un todo. ¿No? Sería algo así. Y están conectados, o sea, directamente relacionados. Ahora digamos que la lógica se entiende como una especie de, no sé, o sea, lo que hablábamos antes de una tábula rasa, tenemos un pensamiento que modifica, o un poco Kant, ¿no? El fenómeno y el noúmeno. Aceptan esa cuestión de que la lógica no es algo que nos permita conocer la verdad, sino
construye de alguna manera nuestra relación con el mundo. No, la lógica, tal y como la plantea Frege, está bastante desligada del mundo, de hecho. Porque digamos que se queda en un paso previo. Claro, las líneas Intenta de irse código. exclusivamente, claro, Sería los a ceros lo que hay y unos, detrás. los ceros y unos que configuran el mundo. El que nosotros desde aquí no lo vemos. Es decir, todos Claro, sabemos que gracias a Internet y los ceros y unos nos estamos viendo. Pero no estamos viendo los ceros y unos bajo ningún concepto. La lógica serían esos ceros y unos para Frege. Es lo que permite sería que lo todo... que, sí. Vale, ahora, Sí. ¿qué es la lógica? ¿Sigue siendo esa estructura que permite que todo sea? ¿O es un programa? ¿O es una aplicación? ¿O en qué punto estaría a la hora de...? ¿No? Porque me parece que cuando se intentan buscar analogías o ejemplos es más fácil entender cómo pensaban, ¿no? Entonces, Frege dice, Sí. vale, todos son ceros y unos y la lógica configura todo. Si aprendemos cómo están hechos la programación, ¿no? Los ceros y unos, entenderemos cómo funciona el todo. Y se dedica por eso a aprender, a generar su propio lenguaje, ¿no? A entender los ceros y unos. Sí. Ahora, ¿cómo vamos? Cuéntanos. A ver, ahora digamos que desde los años 50, 60 del siglo pasado ha cambiado el panorama completo. De hecho, la lógica a día de hoy es casi un saber aparte de la filosofía, aunque mantiene la raíz filosófica en el ámbito que llamamos filosofía de la lógica, que es al que yo me dedico, pero lo que llamamos lógica como tal, esas nuevas lógicas que han aparecido, que lo que hacen es basarse en Frege, ampliarlo, modificarlo y ser bastante más modestos, porque entienden que no puede fundamentar absolutamente todo, sino que tiene que especializarse mucho, de hecho, como el resto de ciencias y saberes que hay hoy, que hay una hiperespecialización en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, en las lógicas también, las lógicas tenemos desde los años 50-60 una rama que son las no clásicas o las modales, luego tenemos las no estándar, las no monótonas, y un listado de nombres que, de hecho, es casi inabarcable. Todos los que se dedican a la lógica, que además se dedican desde la filosofía, pero con un complemento, que suele ser estudios en matemática o estudios en ingeniería o en ciencias de la computación, porque al final se acaba trabajando de manera interdisciplinar, prácticamente nadie es capaz de dedicarse a todas las lógicas, porque o te especializas por un lado o te especializas por otro. ¿Y qué pretenden estas lógicas? Pues por un lado lo que pretenden es, siguen intentando formalizar cosas del lenguaje o cosas ya no tanto del pensamiento, digamos que esa pretensión de Frege ha quedado ya bastante aparcada, y más que el pensamiento están siempre centradas en el lenguaje, entendiendo el lenguaje exclusivamente como informaciones que se transmiten. Es decir, normalmente todo lo que llamamos pragmática, lo que tiene en cuenta el contexto, suele quedar fuera de las lógicas, aunque hay algunas que se intentan meter dentro del sistema lógico ámbito del contexto. Profe, vale, la parte pragmática, yo recuerdo a Wittgenstein y la idea de los juegos de lenguaje. Wittgenstein eso estaría dentro de la pragmática y lo estudiamos dentro de lógica o dentro de los analíticos, que es un poco el que, ¿no? De alguna manera es que señala, o sea, quiero decir, es que Wittgenstein sufrió un ataquito me he vuelto demasiado Frege, ¿sabes? Me he venido muy arriba y esto en realidad no puede ser. Y entonces como que se retractó y entonces fue cuando dijo, igual hay que meter la pragmática en todo esto. Uy, hola. Correcto. Vale, entonces, Wittgenstein, que después de ver que a Frege se le había ido la fresa y él intenta bajar la lógica otra vez al mundo, que el mundo es la parte, digamos, práctica, ¿no? O sea, estarían los ceros y unos y nosotras moviéndonos. Frege se quedaba en los ceros y unos y Wittgenstein dice, bueno, pues que lo importante es que nosotros podemos hablar y movernos y hacer cosas. Y ahora me dices que la lógica otra vez vuelve a decir, no, la pragmática no importa. A ver, antes de eso tenemos que diferenciar, ¿vale? Wittgenstein, aunque
menciona la lógica, pero lo que hace Wittgenstein no es lógica, es filosofía del lenguaje. Está en el ámbito de la filosofía analítica, Ya. es que la filosofía analítica es así y la lógica es una parte. Tenemos filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje, filosofía de la lógica, que también es Wittgenstein, pero una cosa es cómo desde la filosofía, desde el modo de hacer analítico que se centra en entender los conceptos y crear argumentaciones, podemos entender cosas que hace la lógica y otra cosa es decir que hacía lógica como tal, ¿no? Entonces, esa parte dentro de la analítica que es solamente la lógica, esa es la que al unirse con la computación, con la matemática, etcétera, etcétera, olvidan, entre comillas, la parte del contexto. Vale, hay muchísimas preguntas, pero no sé si prefieres, o sea, el ejemplo, te digo las últimas que hay, ¿vale? Y luego ya si quieres pasas a la tercera fase, al tercer punto de la esta. Como si vamos tirando de preguntas, si a mí vale, igual. Podría decirse que la lógica históricamente ha ido asumiendo la propia subjetividad del lenguaje y por tanto la de ella misma. En general no, pero hay algunas ramas que sí. Hay una rama que es la lógica intuicionista, por ejemplo, que sí se centra precisamente en un enfoque muy subjetivo y en entender la construcción del lenguaje desde el propio sujeto. Pero las otras ramas que están más matematizadas no tratan algo tan subjetivo, digamos. Vale. Siguiente pregunta. Si la lógica abraza el concepto de información ahora, ¿es porque ha visto infructuoso el abrazar el concepto de verdad? ¿O al menos alguna concepción de esta? Y sí, no. Es decir, es verdad que la tradicional teoría de verdad como correspondencia ha quedado superada, no en todos los ámbitos, porque en cuestiones puramente más matemáticas, digamos, en aplicaciones que hay de la lógica, en cuestiones tecnológicas y tal, ahí al final la verdad ya no se relaciona con el mundo, sino que al final se relaciona dentro del contexto, incluso a nivel de programación, se interpreta la verdad pues, como acciones. ¿No? Si es verdadero, el código lleva a hacer esta acción y si es falso, pues no se realiza esta acción. Y luego hay otra serie de teorías de la verdad, como es el contextualismo, por ejemplo, que ahora está muy en auge también, que entiende la verdad de una manera, digamos, más relativa. Y de alguna manera ahí sí se está teniendo en cuenta el contexto, lo que pasa es que ese tipo de interpretaciones ya no es solamente una lógica tan matematizada, sino que mete dentro otra serie de factores para poder incluir pues, el emisor el mensaje en concreto. Y bueno, por otro lado también tenemos concepciones de la verdad que la entienden no solo como verdadero y falso, sino como otras cosas. Están las lógicas borrosas, que entienden que la verdad no es bivalente, es decir, no tenemos verdadero y falso, sino que tenemos una franja entera como si fuera a nivel probabilístico y o nos estamos acercando a la verdad o nos estamos acercando a la falsedad. Y según eso se van calculando los resultados de cada uno de los argumentos. Es curioso porque lo de la idea esta de dos extremos y una balanza me da la sensación de que es hiper postmoderno. Es decir, estamos intentando huir del dualismo que nos ha traído hasta aquí. O de la tesis y antítesis. Es como que estamos cansados de esa manera de pensar y buscamos una manera más fluida, ¿no? Y en ese sentido, pensando en la fluidez, pienso en Nietzsche, que era también, yo traigo aquí mis cosas, que era el primero que decía, utilicemos la metáfora porque nos servirá mejor para hablar del mundo porque no es tan estático como queremos que sea, ¿no? Entonces, la lógica también está intentando salir de ese estatismo e intentar ser más modular, ¿no? Por lo que veo. El siglo XIX creo que hizo todo mucho más chicle. El gran concepto del siglo XIX. Esto es como las típicas mierdas que luego la gente saca y las guarda, ¿no? A partir del siglo XIX todo se convierte en chicle. Bueno, en fin. Perdón. Mis cosas. Que sean de fresa o de menta, mejor. Chicle de Nietzsche. Vale.
te sigo diciendo preguntas, ¿vale? Que me parece que Perfecto. salen cosas muy chulas. Sí, vale. Dice, parece ser que sí, que la utopía ilustrada se ha ido yendo al garete tras la recogida de cable de Frege. Más que la recogida de cable de Frege, quizás el monstruo de Gödel, diría yo. Ese chiste no lo entiendo. Vale. Gödel fue el que habló de los teoremas de incompletitud, Sí. que es una Ahí sí le cuestión gustaba a así mi bastante profe, compleja. los de Gödel, sí. Claro, la cuestión en sí es bastante compleja porque es un concepto muy, muy matemático, tiene que ver con la manera en la que están estructurados determinados sistemas dentro de la matemática y ahí dentro pues se habla de la completitud o incompletitud. Entonces es verdad que el teorema de Gödel fue muy revolucionario porque básicamente vino a decir que todo lo que se había hecho hasta ahora tenía un fallo interno en el sistema y eso Era un sigue bucle de así a día de Matrix, hoy. que estábamos en un bucle de Matrix, ¿no? Más o menos, sí. Se suponía que había dos propiedades que tenían que cumplirse y Gödel dice que si se cumple esta no, y si se cumple esta no. Entonces, o la una o la otra. Y los matemáticos daban por hecho que se tenían que cumplir las dos. De ahí en adelante se han seguido haciendo matemáticas, por supuesto, se ha seguido haciendo lógica, pero al final lo que se ha hecho es pues esta hiperespecialización. Es decir, vale, como dentro de este fragmento concreto de este sistema todo va bien, pues me quedo aquí. Y dentro de este todo va bien, pues me quedo aquí. Entonces Pero ya esto así es como en general, como la teoría cuántica y la otra. Que lo pequeñito, o sea, en una funciona, en la otra funciona, pero las dos juntas no casan. sí, es decir, en función del aparato que O sea, es utilices que para tal como me lo has observar, se explicado, ve me de una manera o de recordaba al otra. físico. Me recordaba eso, de estas cosas funcionan en este sistema y estas otras funcionan en este, pero cuando intentas aplicarlas unas en el otro, no. Sí, colapsan cuando lo intentas a la vez. Vale, me han hecho un chiste y, bueno, me han puesto una palabra que es ni chicle, ¿sabes? Ni chicle. Genial. Gracias, Dani. Queremos encuesta chicles de menta versus chicles de fresa. Vale, esto ya luego hacemos una encuesta en Instagram. Preguntan por cómo se enseña la lógica para que tenga una mayor relación con nuestra vida real en el siglo XXI y no se quede en un mero ejercicio de abstracción matemático. Ahora vamos a eso. Me encanta que me hagas esa pregunta. Porque no la teníamos pensada. Vale, y antes de esa han preguntado sobre la teoría de conjuntos. ¿Qué han preguntado? Justo, han Así puesto en teoría de general. conjuntos y interrogación. No sé exactamente cuál quiere, o sea, no sé si quieren matizar más su pregunta, porque es como... A ver, es verdad que la teoría de conjuntos, digamos que, bueno, es uno de los apartados de la matemática, en lo que se inspira la aritmética, que es lo de sumar, restar, las cosas básicas que conocemos en matemática. Y la teoría de conjuntos es la que se sitúa en la base de esta lógica que inicia Frege. La teoría de conjuntos es de Cantor, Georg Cantor, y Frege pues, recoge esas nociones de la teoría de conjuntos que se habían aplicado a la aritmética y a partir de ahí inicia la lógica. Entonces ahí tenemos pues, conceptos bastante interesantes, que es verdad que a nivel filosófico también tienen sus curiosidades, pero no sé si entretenerme por ahí o... Yo creo que esa la dejamos, responder. las locuras de eso las podemos dejar para next. Vale. Me estoy comiendo una gominola, no tenía chicles, pero había una gominola y tanto hablar chicles he dicho, me vais a perdonar. Han dicho que cada tipo de lógica es como un Windows diferente. Mira, sí, ¿no? Según. Algunos son Windows, otros son Ubuntu, otros son Mac. Bueno, esperemos que sea más cualquier otra cosa. Los Windows suelen ser los que peor funcionan. No sé si la lógica quiere compararse con un Windows, pero yo ahí no me meto. Continuemos. Bueno, han hecho de estas típicas preguntas trampa que dice, tengo una pregunta, si consigo trabajo como barbero en un lugar que uno solo puede ser afeitado por un barbero y yo soy el único, ¿me podría afeitar a mí mismo?
Vale, eso es la paradoja de Russell, que es la interpretación de la paradoja del barbero, que es curiosa, pero eso encajaría en la teoría de conjunto y en las curiosidades que tiene la teoría de conjunto, Que eso donde lo hay pasamos para el curiosidades como siguiente ver... programa. Lo dejamos Vale, para la... dejamos como cliffhanger que hay infinitos más grandes que otros. Eso Ay, lo digo yo. esa se la conté a mi hermana con 8 años. Desde entonces me odia. La dejé Pobrecilla. fatal. Y mis padres diciendo, Nerea, ¿qué le has contado a la niña que la traes traumatizada? O sea, nivel que estas navidades mi madre le ha regalado a mi hermana un colgante con un infinito porque todavía se nos... O sea, quiero decir, 12 no, 14 años después de aquella historia, todos recordamos el ataque del infinito. Así que Eso marca. marca un antes y un después en la vida de todo ser humano. Lo dejamos para el próximo. Continúa con la pregunta que nos habían hecho. No, primero. No, antes tenías otra cosa de comentar que a mí me resultó muy interesante, que era la parte de la relación entre el discurso y los argumentos. Vale, ¿quieres que hable de eso? Sí, porque a mí me Bien. pareció, o sea, quiero decir, sobre todo ahora que estamos en un momento como de política y de que, pues eso, como hemos dicho, que la lógica está totalmente ligada con el lenguaje, pues ver cómo está realmente ligada, ¿no? ¿Qué relación hay? Vale, a ver, realmente aquí está la distinción entre lógica y retórica. Lo que pasa es que la distinción, que parece como muy, muy, muy exagerada, cuando vemos por un lado que la lógica son estos símbolos y estas cosas, y por otro lado, lo que se conoce a nivel general como retórica, pues al final son una especie de recetas baratas para ganar un argumento, y ninguna de las dos cosas son tales. Aristóteles, que siempre está ahí Aristóteles, es el que habló también de la retórica, y él decía que son dos caras de la misma moneda. De hecho, así empieza la obra de la retórica. Entonces, ¿qué pasa? Desde la lógica, lo que analizamos es la estructura del discurso, cómo componemos ese discurso y cómo se puede transmitir o conservar la verdad. Es decir, hay unas premisas, que es la información inicial, luego está la consecuencia lógica y luego la conclusión, a dónde pretendemos llegar. Ese sería el argumento. Entonces, desde la retórica analizamos la parte que tiene que ver con el contexto, todo esto de la pragmática que estábamos diciendo antes, y de qué manera dentro de ese contexto pues hay buenas razones o malas razones, y unas razones pueden ser más convincentes que otras y se pueden hacer jerarquías dentro de esas razones. Y desde la lógica lo que pretendemos es entender la estructura de cómo se ha planteado ese argumento, si la manera en la que construimos el discurso, y dentro de esa estructura la semántica es la que va a analizar cómo esa verdad, que en la lógica clásica todavía es la verdad por correspondencia, se comunica de las premisas a la conclusión. Sí, vale que yo puedo partir de una información verdadera, pero es que partiendo de información verdadera, con una triquiñuela puedo llegar a una conclusión que es falsa. Y esto son las falacias. Y hoy en día están todas las redes están repletas de falacias. Entonces, esto es una gran ventaja de la lógica. Si tú eres capaz de entender cómo se transmite o no se transmite la verdad, por lo menos vas a poder detectar una falacia. No significa que te dé técnicas para contrarrestarla, pero por lo menos vas a ser capaz de entender lo que es una falacia, ver dónde está el error, ver dónde no se está transmitiendo la verdad, y a partir de ahí pues intentar construir, eso ya desde la retórica, un argumento que sea más convincente. Se me está planteando una cuestión y es, igual que han sacado páginas y sitios para ver las fake news, ¿por qué los lógicos que están ahora diciendo vamos a hacer muchas cosas porque hemos estado dormidos mucho tiempo, que además están muy ligados a la parte informática y las matemáticas, no han hecho una especie de bot contra falacias? Porque creo que a lo mejor en Twitter, que es que además, quiero decir, pues no hay manera de generar bots antifalacias. No, Si todo es tal cual invento... no. Es que, a ver, no es tan simple como redactar un argumento y tal cual determinar si está bien o está mal. Tenemos dos tipos de falacias. Están las falacias lógicas, que esa sí sería fácil, pero esa se descubre muy rápido.
porque la falacia lógica es que hay un error en la estructura. Pero es que ya no se ve, no se ve tan rápido. Quiero decir, porque muchas veces el sacar de la conclusión el suelo está mojado, entonces llueve, ¿sabes? Es porque ha llovido, pero podría ser de cualquier otra cosa. O sea, quiero decir, cuando tú lees súper rápido, no ves las falacias. No se le ha ocurrido a nadie sacar un bot, aunque sea de las falacias básicas, tontas, que tú dices... Es que yo veo muchos loros que repiten cosas, no sé. Esto es una propuesta que dejo ahí encima de la mesa a ver si a alguien se le ocurre sacar bots antifalacias en Twitter, que yo creo que se puede programar. Yo la apoyo, Yo apoyo la moción. Apoyo la moción, pero creo que sería un poquillo complicado. Bueno, yo creo que te ponerse jolín, quiero decir, aunque sean súper básicas, pero incluso para poner ejemplos, ¿sabes? Porque si ya los ves muchas veces... y ves que gente además son las que suelen hacer falacias, pues como que incluso puedas penalizar a alguien, ¿sabes? Porque a veces decimos, no, penalizamos porque enseñan tetas. Bueno, pues ¿por qué no penalizar porque metes muchas falacias? ¿Sabes? Crear una red, ¿sabes? Un bot para que cuando alguien meta una falacia, acto seguido, ¡pum! Cancelar, ¿sabes? Yo quiero una cultura de cancelación de falacias. ¡Pum! Vale. Me he venido arriba, podemos continuar, profe, ya me callo. Yo, de verdad, apoyo la moción, pero veo muchos flecos, sobre todo los grandes problemas que tenemos de que la estructura lógica normalmente no se transmite de la manera en la que está planteada, porque a la hora de comunicar, nosotros comunicamos con el lenguaje natural, y nuestro lenguaje natural es maravilloso y tenemos 20 maneras distintas de expresar la misma cosa. Que si usamos sinónimos, que si le damos la vuelta a las oraciones. Entonces, para poder encontrar una falacia, primero tendríamos que ser capaz mecánicamente con un bot o con un algoritmo de sacar la estructura lógica de una parte del discurso. Y eso no es nada fácil. De hecho, esos son parte de los ejercicios que se dan. Pues no sé, que sea fácil o no, yo no creo que sea un motivo para no intentarlo. Quiero decir, no es imposible, es difícil. Pues chicos, poned las pilitas, que habéis estado mucho tiempo dormidos. Yo no sé eso. Voy a volver a los chicos que tenemos aquí hablando de muchas cosas. Bueno, seguimos con los chistes de los chicles, que me los voy a saltar. ¿Seguimos? El nuevo Robocop, Logicop. Mira, le han puesto ya nombre y todo al bot. Me dicen que tengo mucha razón. Es verdad que no se ven tan rápido. Ah, no, la tienes razón tú. Que no, o yo, no sé. Tenemos razón. No se ven tan rápido ni las ventas. Ah, eso lo he dicho yo. Tengo razón. Vale. El nota de falacia podría ser el Filosoclip de Windows. ¿No estás de acuerdo con algo? A lo mejor no sabes escribir sin poner falacias. ¡Ay, qué bueno! El problema es que posiblemente a la gente que sean falacias poco le importan. Oye, no, yo creo que de verdad llega un momento en el que hay ciertas cosas a las que todavía respetamos y creo que las falacias es algo que consideramos un error. ¿Sabes? Sí. Que es como, no, bueno, es que los datos los pueden haber utilizado por aquí o por allá, pero una falacia lógica, o sea, de sacar conclusiones de donde no las puedes sacar, eso está aceptado por toda la sociedad que no va a ningún lado. Dice, lo malo es que el Filosoclip caería en la falacia de autoridad. Correcto, muy correcto. Se inspira en su propia autoridad para evaluar el resto de opiniones. Oye, el Filosoclip tiene que llevar túnica, ¿no? Ay, no sé. Bueno, chicos, me estáis haciendo que quiera irme ahora mismo a Photoshop a hacer un Filosoclip. Sí. Le tengo que poner barba. Porque todos ¿Y túnica? Y túnica. O también le puedo poner, iba a decir, pelo largo y tetas, ¿sabes? También es otra opción. Jolín, que ha salido con nosotras y somos chicas con pelo largo. Y tetas. Somos chicas con tetas y pelo largo. Pues también podemos hacer honor a nuestra gran aportación de necesitamos un Filosoclip. Vale. Entonces ponle una camisa de cuadros, Nerea.
Vale, Bob Esponja, sí, el vídeo se quedará subido. O eso espero, ¿sabes? Si Twitch no la lía, se quedará subido. Así que luego puedes seguir viendo nuestras derivaciones mentales. Nos preguntan. Esta creo que es pregunta seria porque es larga. Así que volvamos otra vez al mood, profesora. Gracias. ¿Qué piensa de la abducción dentro de la lógica? Se me vino a la mente porque esta es considerada una falacia de afirmación del consecuente, es decir, quizá pecamos que desde los mandamientos de la falacia nos cerramos a otros tipos de razonamiento. Vale, se ha cortado, perdón, se ha cortado la última parte del audio nuestro. Vuelvo a leer. Pero sí he llegado, que habla de la abducción y menciona que el razonamiento abductivo caería en alguna falacia, pero no he escuchado a cuál se refiere. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿vale? Vale. ¿Qué piensa de la abducción dentro de la lógica? Se me vino a la mente porque esta es considerada una falacia de afirmación del consecuente, es decir, quizás pecamos que desde los mandamientos de las falacias nos cerramos a otros tipos de razonamiento. Vale, veo por dónde va. A ver, vamos primero a definir cosas para todos los que no entiendan qué significa. La pregunta confiando en que ahora me fueras a explicar qué estábamos preguntando. Bien, abducción no es que vengan los extraterrestres y nos lleven por ahí. No, en lógica, abducción es verdad que es un tipo de razonamiento distinto al razonamiento común, digamos. Normalmente hablamos de inducción y deducción, que son los dos clásicos. Se dice que las ciencias experimentales funcionan por inducción, ven muchos ejemplos concretos y generalizan. La lógica funciona por deducción. Coge algo general y va sacando conclusiones particulares. La abducción, digamos que es una tercera vía. La abducción, ¿qué hace? Ante distintas opciones supuestamente igual de válidas para llegar a una conclusión general, es decir, lo que haríamos en la inducción, valora esas distintas opciones, digamos, y escoge una de ellas. Me parece mucho a lo que en filosofía de la ciencia y en los modelos, el estudio de los modelos según los cuales funciona la ciencia, lo que ahí se conoce como inferencia de la mejor explicación. Tiene algunos matices que diferencian una de la otra. Un ejemplo práctico de esto es cuando un médico necesita tomar una decisión de qué es lo que te pasa. O sea, tú vas al médico y empiezas a decirle un listado de síntomas. Pues mira, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa lo otro. Y ahora ese médico tiene... Los que líos son pequeños. Sí, de hecho se puede aplicar a ti. Sí, luego explicamos mi caso. Continúa. Es que me ha hecho mucha gracia el momento. Mira, es que además tenemos aquí a un médico dentro, que es Dani, sí, ¿qué tal? Bien. Que habla de él y nos ha comentado y nos comenta él diagnóstico diferencial, que es de lo que estás hablando. Perfecto, gracias. Ya a tanto no llego, ¿ves tú? Perfecto. Sí, pero ya nos aporta la información. Yo puedo decir, soy esa paciente que llega y dice, me pasan mil cosas. Claro, entonces, la lógica de la abducción, que de hecho es algo relativamente reciente, y gran parte de las personas que se dedican a esto, la información la sacan de estos, ¿cómo era? Diagnóstico diferencial, me has dicho, ¿no? De este tipo de... Eso, de este tipo de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, hay una profesora de la UNAM de México que se llama Toncha Liseda. Ella lleva más de 20 años colaborando con un equipo de médicos allí de Ciudad de México para luego sacar sus conclusiones